buenos días, mi nombre es Ian González y en esta ocasión les voy a exponer sobre qué fue la Primera Guerra Mundial y lo que pasó en ella. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto internacional que se originó en Europa. El detonante de esta gran guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, por un serbio, como lo podemos observar en la imagen, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Esto dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y en los 4 años siguientes hubieron varios frentes. Una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial fue la paz armada, que se llevó a cabo entre 1870 y 1914, en la que los estados destinaron gran cantidad de capital a la inversión armamentista que provocaría una guerra. Esto dio lugar a alianzas entre naciones en conflicto sin estar en guerra. Estas naciones competían económica y políticamente para ver quién dominaba más territorio. Además, con la revolución industrial, las naciones invirtieron más dinero para elaborar mercancías y materias primas para vender la producción industrial. En este conflicto se formaron dos bandos, el primero llamado Triple Entente, que era constituido por Reino Unido, Rusia y Francia, y después se unieron Japón, Estados Unidos de América e Italia, que se cambió de bando. El segundo llamado Triple Alianza, que estaba formado por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y después se unió Bulgaria y el Imperio Otomano. También hay que destacar que el imperialismo fue una de las causas por la que se formó la paz armada. El 28 de junio de 1914 se dio inicio a la guerra con la muerte del archiduque Francisco Fernando, por lo que Austria-Hungría acusó de magnicidio a Serbia, y con los bloques que se habían formado tras la paz armada lucharon entre sí. Esta guerra se dio en 3 fases. La primera fase se llamó Primera Movilización, que consistió en que Rusia se dirigió rápidamente a los Balcanes. Esto puso en alerta a Alemania, porque tenía que luchar en 2 frentes, por un lado contra los franceses y por otro contra los rusos. Así que decidió crear un plan llamado el Plan Schlieffen, que consistía en atacar a Francia e inmovilizarlo. Francia, apoyado por los británicos, lucharon contra los alemanes en la batalla del río Marne en septiembre de 1914. Al otro lado de Alemania atacaban a Rusia en el llamado Frente Oriental. En la segunda etapa, que se llamó Guerra de Trincheras, los frentes luchaban en grandes trincheras sin lograr un avance significativo. Durante meses, los cañones, las ametralladoras y los gases venenosos hicieron la vida casi imposible para los soldados en las trincheras, aparte de la mala higiene que tenía en estas. Cuando Italia se unió a la guerra, en mayo de 1915, los aliados lograron abrir un nuevo frente al sur y terminar en un gran fracaso. La tercera etapa, que se llamó Segunda Movilización, se caracteriza por la llegada de Estados Unidos a las giras apoyando a la Triple Entente con gran cantidad de dinero. Y otra característica de esta etapa fue el derrocamiento de Alemania, quedando totalmente humillado, y fue el gran perdedor en esta guerra, sufriendo la mayor parte de las consecuencias. En este mapa podemos observar cómo se dividían las naciones, las principales batallas como la del río Marne, que estoy señalando, y las ofensivas victoriosas, cómo se dividían los bloques, territorios conquistados, entre muchas otras cosas que podemos observar en la simbología de este mapa. Una de las consecuencias de la guerra fue el Tratado de Versalles, que fue realizado en la Sala de los Espejos en el Palacio de Versalles el 28 de junio de 1919, en la que se firma el Tratado de Paz. En él se obligó a Alemania a firmar los pactos de paz y ceder sus colonias en África y Asia y pagar inmensas cantidades de dinero a los aliados y aceptar la ocupación de tropas extranjeras y reducir su ejército. Otras consecuencias de la guerra fue la creación de la Liga de la Justicia y la independencia de los países como Austria-Hungría.
Por otra parte, otros grupos no alcanzaron a fundar un estado o nación y quedaron como minorías y las discriminaban como los judíos, entre otros pueblos que también fueron discriminados y echados de su país de origen. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.